Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y aquello que ustedes demandan más información, nuestro objetivo. Hoy comenzamos hablando de la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros al concejal de Educación del Ayuntamiento de Telde, de la formación política Más por Telde, don Juan Francisco Altiles Carreño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien hallado, como siempre. Ya hemos cumplido ya, podemos decirlo, 100 días de gobierno. Casi estamos ahí, a tiro de cumplir los 100 días. Pero bien, de momento va todo viento en popa. ¿Qué valoración hace de estos periodos, de estos primeros pasos, podemos decir? Del gobierno, pues bueno, han sido unos meses, algunos detalles algo convulsos, pero bueno, dentro de lo que es la gestión normal, yo diría que bastante productiva. Lo que compete a las áreas que gestionamos los demás por Telde, pues bueno, yo creo que no hemos parado en estos 90, 100 días de estar trabajando como el resto del gobierno, pero bueno, unas se notan más que otras digamos por las fechas, ¿no? A mí que me ha tocado el tema de colegio, pues lógicamente en verano es cuando más actividad tiene, porque están los colegios cerrados y es cuando más obras y más actuaciones acomete. Por lo cual la inversión que se ha llevado o se invierte en Telde ha cubierto la deficiencia que tienen los centros educativos. Para nada. Yo lo decía antes de ser gobierno y lo sigo manteniendo. Hay situaciones en Telde y la expresión a mí, la de los colegios es ilustrativa. Telde se cae a cachos, hay colegios que se caen a cachos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Hay colegios en los que tenemos mallas protectoras como medidas cautelares de prevención de riesgo de caída de cascotes. Es una situación que deviene digamos, de la inacción por la falta de inversión y de recursos que se va cubriendo pues con los medios que tenemos a nuestro alcance, pero que es una realidad, eso es imposible ocultarla, no lo diga quien lo diga, eso está ahí. Y bueno, la idea, o en este caso el compromiso de este gobierno, de este pacto, es incrementar en el presupuesto del próximo año la partida, por lo menos en inversión, en educación, en mantenimiento de centros escolares, y en ello estamos. Yo creo que si todo va bien, desde el área de economía se está trabajando muchísimo, avanzado ya, que creo que bastante el documento del borrador de presupuesto, y yo creo que no me compete a mí, pero por la información que corre y circula, lógicamente, porque hay comunicación. Si todo va bien, igual antes para el próximo pleno, final de octubre, podamos disponer de un presupuesto inicial, donde probablemente no va a haber ningún cambio, pero nunca se puede decir hasta que las cosas no están aprobadas, se refleje una partida importante para un plan de acción en los colegios. Pero todo pasa por una inversión por parte de la institución del ayuntamiento, o tendría que haber una inversión o un plan de choque por parte del gobierno de Canarias, que es el titular de los centros educativos. Vamos a ver, Telde tiene unas competencias, que es la vigilancia, mantenimiento y conservación de los colegios. Una cosa es mantenimiento y otra cosa es obras. Sí, otra cosa es la inversión. El plan de infraestructuras educativas 2018-2023 creo que es exactamente, el que último se aprobó con una inversión de 42 millones de euros, Telde quedó fuera, por lo menos los centros de infantil y primaria. ¿Por qué? Bueno, eso fue una decisión política y en Telde no se invirtió ni un euro en infraestructura. Por parte del gobierno de Canarias. Sí, hablamos de lo que es el plan para toda Canarias. Hay una partida de unos 300.000 euros que creo que es para lo que actualmente... la Escuela de Idiomas. La Escuela de Idiomas, perfecto. Sí. Veo que estás muy bien informado, pero el resto sí, yo sé que en lo que compete a la consejería, que son los institutos, se están haciendo obras, se están haciendo pequeñas reformas, se están haciendo algunos arreglos y en algún colegio de infantil y primaria, pero digamos el grueso del trabajo lo está soportando Telde. Yo sé que hay concejalas de algunos partidos que no les gusta que yo, no que yo, sino que hablemos de esto.
somos resultado de las políticas o de las medidas que se han tomado en el pasado. El presente que vive Telde, yo me he cansado de decirlo. Otra cosa es que alguien me escuche, o que me entienda, o que comprenda lo que yo he venido diciendo a lo largo de los años. Desde 2012, 2013, 2014, que se aprueban 3 planes de ajuste consecutivos y Telde queda pseudo intervenido, pues Telde está limitado en inversión, en variar las políticas de recorte, en cubrir bajas. Ahora mismo, hablando de colegios, tenemos problemas para cubrir las bajas, por ejemplo, en los centros escolares donde se van jubilando o hay bajas por enfermedad de los vigilantes mantenedores. En materia administrativa igual, ya eso lo sabíamos. ¿Qué pasa? Que claro, cuando se te va o se te jubila un vigilante de un colegio, yo entiendo que las madres y los padres se preocupen, igual que los equipos directivos, los claustros de profesores, AMPAs o consejos escolares, se preocupan, pero cuando tú le explicas, ojalá mañana podamos contratar a los 4, 5 o 6 que necesita Telde para cubrir eso, porque encima es un derecho fundamental básico y estamos obligados a ejecutarlo. Pero mire, decisiones del pasado que perjudican o afectan al presente. Por mucho que alguien quiera decir, no, es que se pone mucho el retrovisor. No, el retrovisor no es criticar lo que se hizo en el pasado. Son decisiones que afectan al presente. El resultado es consecuencia de las políticas que hemos cuestionado y criticado. Que nadie se moleste por decir la realidad que estamos viviendo. Eso es algo que está ahí, que es patente, que estamos intentando combatir. ¿Cómo? Pues con los recursos que tenemos, y tanto humanos como materiales y económicos, intentando pues que en estos 3, 4 próximos años poner los colegios al día con incrementos presupuestarios. Tendremos que hacerlo con empresas privadas porque lo público no dispone del personal adecuado, a través de contrataciones externas para ejecutar obras y empezar a poner los colegios al día, tanto en materia de edificación, de mantenimiento, tanto pinturas, albañilerías como fontanerías y cuestiones eléctricas. Pero eso es un tema serio, hay que tomárselo muy en serio y es lo que está haciendo este gobierno. Y por eso en el próximo presupuesto se verá reflejado económicamente, habrá un incremento importante. Pero vuelvo nuevamente a los titulares de los centros educativos, que las competencias de mantenimiento, la vigilancia, la tenga que llevar los ayuntamientos. Es una patata caliente que le sueltan a los ayuntamientos. Usted lleva el mantenimiento y ahí lo tiene. Bien, por ley nos corresponde, estamos obligados. Lo dicho, si tú te encuentras que tienes una obligación que cumplir, que estás obligado por ley, pero al mismo tiempo tienes otra que se aprobó hace 7 años, que te impide cubrir las bajas o que te impide hacer inversiones, eso es incongruente. Sí, pero normal, tenemos una ley, pero claro, la ley le da, es fácil sacar leyes. No, pero vamos a ver. Es que es fácil decir, oye, por ley, pues venga, sí, vale. Es igual que tenemos la ley de dependencia, sí, pero yo te apruebo en el Parlamento español, apruebo la ley de dependencia, pero si no doto a las comunidades regionales de partida presupuestaria, ¿de dónde sacamos? Yo no vengo a llorar por la situación. No, aquí no se trata de llorar, aquí se trata de poner los puntos sobre la ley. Y darle la vuelta a la situación y buscar soluciones de forma imaginativa. ¿Será jugando el Euromillo el próximo viernes, que hay 190 millones? Yo creo que si los recursos que se van a poner en marcha, bueno, pues se gestionan como hay que gestionarlos, que es la idea del gobierno, pues probablemente, yo no digo en un año ni en 2, pero a lo mejor sí, final, pero el gobierno ¿cuál? ¿Municipal? El municipal, porque es nuestra obligación. ¿Pero es consciente los centros educativos que tiene Telde, la edad que tiene? Claro que todo el mundo es consciente, pero estamos hablando de renovar los centros escolares, de un plan renove. Hombre, es que cuando empieza a verse los defectos que están teniendo y lo que genera, y estamos hablando de centros educativos que tienen más de, yo tengo 50 años, pues imagínense.
No, hay algunos Y he estado en esos centros. Hay algunos que no son tan viejos. Sí, sí, pero aquellos viejos, pues ya es como el que tiene esa inversión, usted sabe que ya se va superior. Cuando hay una infraestructura tan... La media de edad entre unos y otros está entre 30 y 35 años, que son años. Unos más nuevos, otros más viejos. Le pongo el ejemplo que me ha tocado de lleno vivirlo este verano, desde que llego el 26 de junio hasta hoy. El Colegio Príncipe de Asturias, que está bajo en la zona de costa, en la zona de Melenara, Playa del Hombre. Se da cuenta que por la zona de costa, pues... Bien, allí estamos haciendo, el gobierno municipal está haciendo una inversión de 238.000 euros. Hasta la zona de costa sufre más de desgaste. Bien, pero estamos hablando de que al margen de los problemas estructurales que tiene y la falta de cuidado y mantenimiento interior por el paso de los años, estamos hablando de toda una instalación eléctrica nueva, es una obra nueva. Entramos en el detalle de quién es competencia y tú dices, hombre, si es una inversión no me corresponde a mí me corresponde el mantenimiento. Pero claro, la discusión de siempre, oye, ¿por qué hemos llegado a esto? Digo, bueno, pues a lo mejor, como decían los padres, como ni con el gobierno de Canarias anterior y ayuntamientos no se ponían de acuerdo en definir quién era, digamos, la institución competente en ejecutar las obras, pues igual hubiésemos terminado todos en el juzgado y que un juez decidiese o un fiscal decidiese quién era el responsable. Pues bueno, ante una situación como la que me tocó a mí encontrarme sobre la mesa, que era un corte de luz inminente, hiciera lo que hiciera, porque había un expediente abierto en industria para resolver unos defectos muy graves que se habían detectado, pues oye, ante una situación como esa tienes que actuar. Asumes la responsabilidad, la traslada a tus socios de gobierno que la ven como tú y te apoyan y tiran para adelante, pues se declara la emergencia de la obra por las circunstancias tan especiales y extraordinarias que tenía ese colegio. Y bueno, al declarar la emergencia, un procedimiento que administrativamente te puedes ir a 6-9 meses, pues lo resolvimos en 15-20 días para poder ejecutar y empezar. El Pleno de septiembre aprobó la modificación presupuestaria para la inversión. Estamos hablando que ese colegio, cuando acabe totalmente la obra, ahora acabará la primera fase y luego la segunda, espero que antes de que acabe el año, pues será el primer colegio de Telde con las instalaciones eléctricas y de seguridad puestas al día, de Telde, y yo me atrevería a decir que de algún municipio más, pero ¿eso corresponde a los ayuntamientos o corresponde al gobierno de Canarias? Si entramos en esa pelea, al final uno por el otro, la casa sin barrer. Las relaciones con el gobierno de Canarias, con la Dirección General de Centros e Infraestructuras, como con la Dirección Territorial de Educación, está siendo muy fluida, muy buena. Hay cierta reciprocidad y hay muy buena relación. Y hasta ahora nos hemos entendido bastante bien, por lo menos en estos 2-3 meses que llevo yo ahí. Y la idea es trabajar de forma conjunta, intentar colaborar en todo lo que podamos, y lo que corresponda a uno le corresponderá hacerlo y al otro. Te pongo el ejemplo del Príncipe de Asturias. De una pelea o llegar como llegué yo, como te decía antes, y encontrarme un titular en el periódico La Provincia de los padres y madres del Colegio Príncipe de Asturias barajan la posibilidad de ir a la Fiscalía para ver quién es competente en la materia de las obras, a llegar a un consenso con el AMPA, el Consejo Escolar, el claustro de profesores, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento para ejecutar las obras, que el curso comience de forma extraordinaria como empezó con las obras ya en marcha. Pues oye, eso es un camino andado importantísimo. Hemos ido de un extremo donde nadie hacía ni caso, que los padres estaban desesperados, que los profesores no sabían qué hacer, que el equipo directivo se veía impotente porque nadie les escuchaba. Hemos pasado a una situación donde todos estamos remando en la misma dirección, que es resolverle los problemas de ese centro escolar por la, digamos, situación extraordinaria, porque los problemas los tienen todos los colegios de Telde, pero en particular el Príncipe de Asturias porque tenía un corte de luz sobre la mesa. Cuando yo llegué eso estaba no anunciado, ya estaba hasta comunicado a las partes. Mire, hay que tirar para adelante y se toman las decisiones que hay que tomar, se asume la responsabilidad, que para eso eres el que estás en el gobierno y tienes que tirar para adelante. Qué vergüenza, ¿no? Porque a que llegue a ese punto, que una infraestructura pública llegue al punto de que tenga un aviso de corte,
por incumplimiento. Es que Paco, vamos a ver, la información que circula, porque es así, se habla de un número importante de centros escolares en Canarias, no que tenga esos expedientes abiertos como tenía el Príncipe de Asturias, porque creo que es el único que tenía un expediente hay algunos más. por peligrosidad, pero cierto es que hay un buen número de colegios en Canarias, lo que tú decías antes. Es decir, la planta educativa, no la alojativa, la educativa está obsoleta, está desfasada, hay que actualizarla, hay que ponerla al día. Pero, es que yo entiendo bien, el mantenimiento lo puede ese llevar al ayuntamiento. Ese tipo de inversiones, lo que tú dices, un ayuntamiento no lo puede asumir. Es que yo entiendo bien, vale, perfecto. En materia de competencia la tiene el gobierno de Canarias, en educación, que podemos también valorar, vale, perfecto, que el mantenimiento de los centros escolares lo tiene que llevar los ayuntamientos por ley, porque hay un acuerdo y todo lo que me quiera vender, pero si no se le dota a la administración y encima desde el gobierno de España le pone un techo de gasto a las administraciones, con lo cual encima se tiene que asumir un plan de ajuste, en el cual le dice que en ese plan de ajuste primero le paga a usted a los bancos, después paga los intereses, o primero paga los intereses y después le paga a los bancos, y si le sobra calderilla, pues empiece usted a pintar los centros educativos. Pero Paco, eso lo decimos nosotros aquí y ya no, es que aquí. Esa es la realidad. Sí, no, pero que digo, lo decimos aquí y es la realidad y las personas que nos escuchan dicen, oye, es así, pero luego te vas sobre el terreno y yo entiendo cuando los padres y madres se rebelan, se enfadan, se cabrean porque están en su derecho a decir, ¿y por qué tengo yo que sufrir decisiones que otros han tomado o leyes que se establecen o políticas que se ponen en marcha que a mí nadie me ha pedido opinión y resulta que soy el perjudicado de que ese servicio básico, fundamental, es que es una contradicción, porque ahora tenemos 10 diputados más en el Parlamento de Canarias, 10 diputados más, con un gasto de no solo los 10 diputados, sino los que generan los propios diputados y sus séticos. Pues ahí llevará sus asesores, sus historias, sus secretarias y demás familias. Pues en la UAO va mucha gente. Pero no se invierte en materia educativa, pero sí invertimos en 10 diputados más. Bueno, el mundo al revés, entre otras áreas. Te repito lo que te dije antes. Con este nuevo gobierno, por lo menos la parte que a mí me toca, respuesta ha habido. Y declaración de buenas intenciones también. Ahora lo que falta son los hechos. Eso es. Estamos bueno, empezando. Y esto siempre queda bien. Pero en el gobierno de Canarias los nombramientos fueron el 26 de julio, ¿no? Vamos a darle tiempo, como se suele decir, el margen de confianza para que vayan dando, pero eso toca luego, cuando toca, ahora que vienen otra vez las elecciones, ¿no? Cuando uno vota, también uno tiene que valorar aquellos partidos que tienen una mentalidad, digamos, más, vamos a decirlo así, más aperturista a la hora de resolver problemas, a otros que tienen la mentalidad más de ahorro recortando. Señora Astillero, si usted está esperando que los que nos van a gobernar España se van a preocupar de los centros educativos de toda España, mal lo llevamos. Porque en sus elecciones, que ya llevan 5, y con la última ha estado cobrando y sin hacer nada, todos los diputados de todas las formaciones políticas con una cara que se la pisa, así de claro, y lo único que le han importado y lo único que hemos visto que el debate ha sido que tú no me llamas y yo no te llamo y tú no me llamas y tú no me llamas y que tú eres el socio mejor y tú eres el peor y yo quiero ahora este ministerio y yo quiero esto y me das esto y me faltas el respeto, man. Y no se habla ni de sanidad ni se habla de educación. Muy bien, gracias. Y ahí tenemos los defectos que tenemos. Gracias por... Pero claro, cuando tenemos el perfil de políticos que tenemos ahí, ya podemos hacer 40 elecciones más. Gracias por repetir palabras que yo he dicho no hace mucho. Pues pero bueno, al final, Paco, yo no voy a culpar a los que votan por lo que votan, porque al final aquí el que tiene la última palabra es al que he votado, la decisión que tome. Pero si no son capaces de, como dices tú, de pensar más allá del interés del partido, allá cada uno. Pero bueno, por eso digo, ahora viene una nueva oportunidad de ejercer el voto. Yo soy de los que va a ir a votar. Yo sé que hay mucha gente que dice que no va a salir ni de la casa, pero lógicamente yo votaré con la cabeza, no con el corazón. Voy a votar con la cabeza y seguiré votando a aquellos partidos o formaciones políticas o personas que estén hablando de resolver los problemas a las personas. Yo, políticas que he vivido en el pasado, y en Telde las hemos sufrido,
de recortes, subidas de impuestos y de locuras, lógicamente, yo esas políticas no seguiré apostando por ellas y nunca he apostado, lógicamente. Entonces, mira, pensemos en que hay que invertir en sanidad, hay que invertir en educación, hay que invertir en las personas. Pues mire, igual habrá que empezar a pensar en que hay que leerse los programas y hay que ver y escuchar los compromisos políticos. Bueno, vamos a verlos, Paco, deja que llegue. Y ver aquellas formaciones políticas que lo que plantean se acerca más a la solución de los problemas de las personas que a estar pensando más allá de qué intereses tengo con mi partido cuando esté en el gobierno. Señores, que hablan de programas en una semana o 2 semanas o 15 días y al día siguiente lo que se habla es de ministerio. Bueno, por lo cual, ¿de qué me habla de los programas? Si lo menos que le importa a estos señores, por lo menos lo que han demostrado, es los programas. Es que no se han peleado porque, no, es que la partida de sanidad son 2 millones más arriba, 2 millones más abajo, no estamos de acuerdo, o en educación, en servicios sociales, o lo que sea. No. El Paco, problema es que yo quiero este ministerio y yo quiero esta dirección. El día 26 es de mayo hubo unas elecciones locales después de unas generales en Telde, y Más por Telde tenía un programa amplio, extenso, donde hablaba de plan de acciones, de plan de obras, hablaba de muchísimas cosas. Habían partidos que ni programas ni nada. Mire, al final tú ves que, aunque lleves un programa también bonito, extenso, a veces las personas ni leen, ni saben lo que tú vas a votar. Entonces al final el resultado es el que es y hay que ser responsable a la hora de ejercer el voto. Yo particularmente, cuando me toque, que será el 10 de noviembre, lógicamente votaré por aquel partido, aquel grupo, aquella persona, que realmente en su programa, en su discurso, su voto, en su día a día, ni pretendo. En su día a día, las políticas que yo vea reflejadas sean las políticas cercanas a resolverle los problemas a las personas, que para eso estamos al final, los cargos públicos, sobre todo aquellos que tenemos representación. Entre otras de las áreas que gestiona Más por Telde es Parques y Jardines. Parques y Jardines también, es el compañero Álvaro Monzón, que también, bueno. Por lo cual también tiene la espada de Damocles sobre Parques y Jardines, y hablando del parque, en este caso, del plan de ajuste. Bien, también. Y el contrato que tiene Parques y Jardines. Si todo va bien, esperamos que esas partidas mejoren y esperamos también que con esas partidas podamos mejorar aún un poco. No se va a mejorar del todo porque eso llevará su tiempo, la prestación del servicio. Hay muchas áreas en Telde que no están recepcionadas, que no están dentro del contrato, que habrá que ir estudiando con el paso del tiempo cómo ir incorporándolas. Se van haciendo acciones puntuales y estamos ahora, pues bueno, se ha comenzado, la acción que se está llevando a cabo es intentar poner todos los barrios al día para luego continuar con el mantenimiento. ¿Usted no cree que este contrato es una tomadura de pelo? Una calle sí, una calle no, un barrio sí, un barrio no. No, vamos a ver cuando se hace el contrato. Sí. Bueno, hay urbanizaciones que aún no han finalizado, que no están en marcha o que se finalizaron después de... Pero urbanizaciones que sí están en marcha, hay calles que no, porque no la tienen completa. Volvemos a lo mismo, Paco. Es que, es que volvemos siempre al origen. Yo sé que a lo mejor la gente dice, coño, que siempre volvemos a lo mismo, pero es ya después de unas elecciones, no hablo por cuestiones electorales, ya hace 3 meses que fueron las elecciones o 4. Volvemos a los planes de ajuste. Vamos a ver, el contrato de Parques y Jardines o el contrato de residuos sólidos está condicionado. Han habido unos ERES, han habido unos despidos, se han recortado las plantillas, se han recortado los servicios. Mire, eso lo estamos padeciendo los que gobernaron hace 4 años, los que estamos empezando a gobernar ahora, y si no se resuelve el plan de ajuste, los que gobiernen dentro de 4 años. Es decir, decisiones que se toman en su momento que afectan al presente. ¿Eso es una excusa para no prestar bien el servicio? No, pero es una realidad. ¿Qué tienes que hacer? Pues imaginación, buscar recursos donde sea para intentar que las cosas mejoren. Pero es la realidad. Contrato de residuos sólidos, hubo un recorte de 1,5 millones de euros. Hubo un recorte de personal importante. Contrato y truco. Sí, bien, totalmente de acuerdo. Contrato de Parques y Jardines, igual, hubo un recorte importante. Estamos intentando solventar lo del famoso ERTE que hubo ahí, intentando en un presente no muy lejano, en un futuro no muy lejano, intentar resolver esas cosas. Esa es la intención que tiene el gobierno. Otra cosa que al final las circunstancias te lo permitan. Pero eso, el pasado está condicionando el presente, y hasta que no se resuelva ese compromiso que se adquirió en el pasado,
planes de ajustes y créditos. No podemos tirar mucho más. A pesar de ello, con la plantilla que tiene Parques y Jardines, hay que reconocer que se está prestando, dentro de esas limitaciones, un servicio medianamente decente. ¿Que cuesta más llegar a todos lados? Seguro. ¿Que hay zonas que necesitan que mañana vayan a, yo qué sé, a podar? Sí, pero es que están en otras que también lo necesitan. Entonces tienes que ir programando para poner todo al día y luego hacerle un seguimiento a la ejecución del contrato para que el mantenimiento de esa zona se haga bien. Y luego, poco a poco, tratar de ir incorporando ese crecimiento que ha tenido el municipio de zonas que están fuera del contrato, que también demandan que se les presten servicios, porque al final también pagan impuestos. Te hablo de La Vega, como te puedo hablar de la zona de Taliarte o de otras urbanizaciones que han ido creciendo, que se han quedado fuera de ese contrato. Pero tienes que hacerlo, esa es una obligación nuestra, porque esos vecinos también pagan impuestos. Efectivamente. Ahora, lo del contrato de basura, eso alguien me lo tendrá que contar, pues yo todavía ni me lo creo, así de claro. Yo creo que en ese contrato hubo trato y truco, así de claro. Sí, porque quedó muy bien que saliera en su momento el gobierno del Partido Popular conjuntamente con CIUFA y con Coalición Canaria a vendernos lo del plan de ajuste que había no recortado, pero sí había llegado a una medida, y en este caso la reducción de ese 1 millón de euros, qué bonito que hicieron, pero se olvidaron que había que limpiar las playas en verano, por lo cual se contrataba después por detrás mucho más caro, y todos esos contratos anexos eran más caros de lo que tenía contratado, por lo cual lo que hicieron fue tomarle el pelo a la ciudadanía de Tenerife. Estuve hace una semana en Mar Pequeña, en el colegio, con el AMPA, con el director, y estábamos viendo precisamente la calle que divide los dos centros. Y tienen razón cuando se quejan, porque es una evidencia. Es decir, si antes tú me limpiabas 3 veces a la semana y ahora me limpias una sola vez, me reduces la periodicidad por el recorte, lógicamente, la calle va a estar sucia. Porque no tiene la misma periodicidad de limpieza y las circunstancias son otras. Si eso lo haces en Mar Pequeña, como lo haces en La Herradura, como lo haces en el Nuevo Magullo, como lo haces en todos los barrios, si antes limpiabas 3 veces a la semana, pues mira, lógicamente eso lo va a padecer el vecino el día a día. ¿Qué haces contra eso? Pues no te queda más remedio que dar la razón a los vecinos y seguir trabajando y peleando para que eso cambie. ¿Cuándo? Pues habrá que solventar lo que dije antes. Hasta que tú no te quites de en medio el plan de ajuste, no lo digo ahora. Ya lo dije desde la oposición, lo dije estando en un pleno, cuando alguien proponía. Ahora, cuando pensamos en bajar los impuestos, primero vamos a pensar que estamos condicionados por ese plan de ajuste y dejémonos de hacer demagogia. Yo sigo siendo claro en eso. El pasado nos condiciona en el presente, y el que no lo quiera ver y el que se moleste porque lo digamos, el otro día lo dije a mi compañero de gobierno hoy en el pleno, y la concejala del PP se molestó, pero ¿Por qué se molestó? Es una realidad. Es decir, pedirme que el servicio de recogida de residuos se preste mejor de lo que se está prestando en las condiciones en que estoy, es imposible. Entonces, claro, como él hoy retornó al año 2012, donde se firma ese recorte. A la realidad. Si la realidad es esta, entonces, y lo que lo firma son los que están allí, y entre ellos formaba parte de ese gobierno la señora Sonsoles Martín, pues el desconocimiento no es causa. Que se aguante, pero esa es la realidad. A mí, yo digo, yo no voy a llorar por eso, yo tengo que buscar soluciones, pero las soluciones tienen unos condicionantes. Tendré que buscar ayuda. Pero en política hay una cosa que se llama responsabilidad, y cuando alguien firma un contrato tiene que ser consciente del contrato y los perjuicios o en este caso los beneficios que tiene él mismo. Pero si yo firmo el contrato y sé a lo que me voy a tener y sé los recortes que voy a sufrir y sé todo lo que va a pasar, oye, eso, la demagogia sobra en política. Totalmente. Aunque moleste, pero es la realidad, Paco. Es que los ciudadanos están cansados ya de esta demagogia. Repito lo mismo, estamos prestando un servicio que no se corresponde con lo que pagamos, y es la realidad. Cuando el vecino te lo dice y te lo echa en cara, tiene que decirle, tienes razón, es que es así, y lo he dicho hasta yo. Pero ¿qué hacemos? Pues mira, de momento pues seguir combatiendo ese plan de ajuste, liquidando lo que quede
Yo no estoy de acuerdo con lo que tú decías, de que primero los bancos. No, yo no, lo dijo el gobierno de España. La ley no. lo dice y yo estoy No, totalmente... No, dígaselo está el señor Montoro y lo compañía. que tú decías antes, que primero los bancos, porque está establecido por ley, totalmente en desacuerdo, pero tampoco... Hombre, primero mis amigos. Pero tampoco puedo entrar en la demagogia de decir luego o pedir aquello que todos sabemos que no se puede hacer porque estamos condicionados. Entonces, oye... Hombre, ahí podía haber una respuesta por parte de las administraciones, las instituciones y levantarse todos los alcaldes de toda España y decirle al gobierno de España, de eso nada, primero no son los bancos y primero no son los intereses. Eso lo podía haber ido. Entonces bien. le hubieran dado un toque de atención al gobierno de España. Pero bueno, aquí todo el mundo fueron a salir al paso y como le dijeron, tome, para dinero para gastar. Cuando se cambió la Constitución, aquel artículo, venían también condicionados por Europa. En Europa no solo se está para poner la mano, se está para cumplir. Cuando te dan también cumplir esas cosas, esos requisitos y esas exigencias de control del gasto y control del déficit. Cuando tú eres un derrochador, lógicamente alguien te aprieta y te atornilla y te obliga a tomar medidas. Bien. Pero es que al final las consecuencias las seguimos pagando los de abajo. A mí, que alguien haya derrochado a lo largo de los años... y en la realidad. Es así, o haya sido un corrupto y haya cogido el dinero como ha pasado por ahí, que si la Gürtel, que si no sé qué, que si no sé cuánto. En toda España, no hablo de partidos en concreto, sino en general, de Andalucía hasta donde sea, la ha habido. Y eso ha condicionado luego la disponibilidad de recursos porque alguien los ha malgastado, se los ha echado al bolsillo. Pues miren, vuelvo a decir lo de antes, cuando volvamos a votar, pongamos la cabeza y no el corazón y analicemos las cosas y a las personas y a los partidos. Eso es lo que hay que hacer. Ya luego las consecuencias somos fruto, como se suele decir, somos el resultado de lo que comemos. Pues bueno, en 2012 nos comimos algo, algunos votamos en contra, lógicamente, y ahora pues nos estamos indigestando. ¿Que estamos intentando buscarle soluciones? Por supuesto. Y la parte que me toca a mí, en materia de educación, el compromiso en este pacto fue incrementar las partidas económicas, mejorar ese mantenimiento, ir poco a poco recuperando y poniendo al día esos colegios. Y eso es un compromiso que está adquirido, que se va a intentar, por lo menos se está trabajando para ello, para que se cumpla y se lleve a cabo. Eso lo puedo dar por hecho. En ello estamos. Esto de que por no tener un gobierno estable en el gobierno de España tengamos esta parálisis, ¿es cierto? Bueno, por no tener un presupuesto aprobado general del Estado. Viene prorrogado. Hombre, un gobierno en función está muy limitado. Ahí están con las autonomías sufriendo porque no se pueden liberar las partidas para la financiación de las autonomías. Entonces, vas acogotando a las comunidades autónomas. Se ven sin esos recursos que vienen del Estado, esa financiación te ves limitado, sí condiciona para algunas cosas, para otras no. Si eso es así, yo creo que alguien tenía que haberlo pensado antes de volver a plantear una repetición de elecciones, pero ese es un debate que a mí particularmente me cansó bastante, a mí como ciudadano, es decir, me agotó mis neuronas políticas. Es decir, el poner la televisión y escuchar, echarse las culpas unos a otros, el justificar que si la culpa es tuya, que si la culpa es mía, lo que tú decías antes, pues sinceramente me cansó y hay situaciones y posiciones políticas que a mí por lo menos me causan vergüenza, de verdad. Que al final dicen, bueno, muy bien, me parece perfecto, puedo entender posiciones, yo qué sé, le pongo un ejemplo, yo puedo entender a los de Podemos, por ejemplo, decir, oye, ¿cómo te voy a dar a ti todo el poder sin nada a cambio? Aquellos que inventaron el no es no, ahora tú me pides el sí es sí porque a ti te conviene y antes no te convenía. Sí, son posiciones de intereses que en su momento, por las circunstancias, tú te posicionas en un lado y luego, como te conviene en la otra, te vas al otro lado. O sea, ese discurso y ese debate inútil, porque al final ha sido un debate inútil, porque volvemos a elecciones, termina cansando, termina hartando a la gente. Hablamos de Podemos, es el señor Pablo Iglesias. No, porque oímos después las voces de Podemos y las voces de Podemos son que, y ahí lo tenemos, en las próximas elecciones parece ser que y ya se ha confirmado, se presenta Íñigo Errejón y el primer socio ya que se le desmarca del señor Pablo Iglesias es Compromís de Valencia, que dice, con ustedes no voy, me voy con Íñigo Errejón, por algo pasará ahí. Yo digo, no sé.
como lo veo tan lejos. Eso yo también, yo en las casas ajenas no me meto, pero cierto es que, bueno, hay grandes discrepancias y fuertes que están ahí, eso es evidente. ¿Que eso va a beneficiar o perjudicar a la izquierda? Yo creo que va a perjudicar muchísimo, no a la izquierda, va a perjudicar muchísimo a Podemos. Normalmente en situaciones como esta, bueno, las grandes fuerzas políticas son las que se benefician y probablemente, espero que no, podamos volver al bipartidismo. Crecerá el Partido Popular, crecerá el Partido Socialista y el resto seguirán siendo fuerzas no residuales, pero con mucho... Pero no va a haber un pacto natural del Partido Socialista y el Partido Popular, por lo cual van a depender de la... Ni con Podemos tampoco, entonces, pues la única vía... Eso no se sabe. La única vía... No, dimite. no, eso va a ser complicado. Si ya el señor Iglesias había renunciado y a pesar de eso no fueron capaces de ponerse de acuerdo... Sí, hombre, renunciar y poner a su mujer. Igual lo veo más cercano a Ciudadanos, yo qué sé. Todo queda en casa. Señor Artiles, trampa en el solitario. Señor Olivares, yo, ¿qué quiere que te diga? Hay cosas que yo en mi vida nunca haría. Y bueno, algunas son como esas, pero al final los que deciden son los ciudadanos y ciudadanas. Y como dije antes, poner la lupa y ver las cosas. Que hay mucha gente molesta y enfadada, pero yo creo que a pesar de eso hay que ir a votar. ¿Qué le transmite a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde? ¿O qué le pide? ¿Qué le transmito? Pues bueno, la parte que a mí me toca, pues algo de paciencia, aunque sinceramente yo a día de hoy me siento satisfecho en un sentido, es decir, ese nivel de crispación o de malestar que pueda haber dentro de la comunidad escolar, bueno, se ha suavizado un poco. Puse antes el ejemplo del Príncipe de Asturias, como puedo poner el ejemplo de otros centros escolares. Pido un poco de paciencia en el sentido de, oye, vamos a intentar poco a poco resolver problemas, poner los centros al día, atender mejor y con mayor rapidez las demandas de los colegios. Hasta hoy las hemos atendido prácticamente todas. En estos 2 meses hemos atendido casi 20, hemos hecho unas 20 actuaciones, de menor a mayor, en distintos colegios. Hay colegios donde tenemos vigilantes mantenedores que prácticamente no tenemos incidencias porque son personas que están ahí, que resuelven los problemas del día a día del colegio. Son buenos profesionales, buenos trabajadores que se implican. Luego hay otros donde no llegamos porque no tenemos vigilantes o porque el deterioro es mayor o hay que cometer una acción mayor que la que pueda hacer un vigilante, que hemos estado, creo, me siento satisfecho porque veo también que desde el otro lado por lo menos se sienten atendidos y en cierto sentido agradecidos de que la institución pública, la institución municipal, la más cercana, por lo menos responde, y esa es nuestra prioridad, atender, escuchar, y si hay solución la buscamos, y si no la hay, particularmente yo sigo siendo muy sincero, cuando le tengo que decir a alguien no, le digo que no. ¿Por qué? Porque comprometerme a lo que soy consciente de que no voy a cumplir, al final no sirve para nada. Señor Artiles Carreño, un placer tener en esta casa. Gracias por acercarnos la actualidad y el trabajo día a día que se está llevando al frente de las diferentes áreas. Y agradecerles, como siempre, pues que podamos exponer y explicar aquello que hacemos y decimos. Pues seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Porque la educación es importante, sobre todo en los centros educativos. Como yo sé que es una frase hecha, pero es uno de los pilares básicos de esta sociedad. Si no lo potenciamos. Efectivamente. Pero bueno, vamos a ver si podemos ir reconduciendo este tema. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Cerramos esta entrevista con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Telde, de la formación política Más por Telde, don Juan Francisco Artiles Carreño. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.